Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos amanecieron contentos con el clima nublado? Amén. Qué bendición de Dios que nos regala estas bondades del clima. Muy bien. Quiero aprovechar que está de pie para hacer una oración. Vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a pedir que Él hable a nuestras vidas en esta tarde y que sea su palabra ministrando. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque podemos estar en tu casa, podemos sentir tu presencia, podemos alabarte, bendecirte, glorificar tu nombre. Nos disponemos, Señor, a escuchar el mensaje de tu palabra. Te pido, Padre, que uses mi vida, que me dirijas, que este mensaje pueda ser de bendición, que esto que has puesto en mi corazón, Dios, pueda llegar al corazón de cada persona que me escucha en esta tarde, en este lugar o en su casa. Que tú bendigas y ministres su vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así como está puesto de pie, hermano, antes de que se siente, voy a invitarlo para que me acompañe en su Biblia, Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 a 23. Voy a pedirle a Gerson si me puede quitar poquitos agudos de monitor, por favor. Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. ¿Cuántos dicen amén? Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy nos levantamos y dijimos, nuevas son tus misericordias. Gracias, Señor. Puede ocupar su lugar en esta tarde. Mire, este es un hermoso pasaje de las Sagradas Escrituras. No sé usted, pero al menos yo lo he visto, me ha tocado verlo en tazas, donde las iglesias plasman o donde las tiendas cristianas tienen estos artículos promocionales, y en tazas me ha tocado ver la leyenda, nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, o nuevas son tus misericordias. Me ha tocado verlo en playeras, me ha tocado verlo en posts o en publicaciones de redes sociales, me ha tocado verlo en diversos lugares o escucharlo de diferentes personas, y la mayoría reconocemos este pasaje de la traducción de la Reina Valera 60, que dice de la siguiente manera, el mismo pasaje, Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el verso 23 dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y en algún momento lo prediqué y se lo dije, se requiere una variedad enorme de misericordias para una cantidad enorme de errores que nosotros cometemos. Pero este pasaje, esta escritura me enseña algo más y tiene un mensaje tan importante que deseo compartir con usted en esta tarde. Y me gustaría mucho que pudiera prestarme atención, porque lo que quiero compartir considero que es muy importante para nosotros como iglesia. Quiero compartir en esta tarde con usted el título, La palabra y el recuerdo. ¿Me ayuda a decirlo para recordarlo? La palabra y el recuerdo. Este es el mensaje del día de hoy, la palabra y el recuerdo. Ahora, quiero que ahí en donde está en su lugar, usted se imagine el olor a carne quemada. Y no me refiero a la tarde de un sábado donde usted ha puesto el asador y tiene las chuletas ahí y de repente se le olvida y se le empiezan a quemar. O hay personas, no quiero decir quién, pero se parece a la pastora, que le gusta la carne quemada. No me refiero a ese olor, o cuando usted está cocinando y que se le olvida el sartén y lo deja en la cocina y de pronto el olor a carne quemada le recuerda que el sartén estaba prendido. No, me refiero a carne humana quemada. Imagine el olor a piel quemada. Imagine el olor a cabello quemado. Ahora, aunado a esto, a este olor, a esta escena, a este trágico o no tan agradable momento de oler algo que es desagradable, aunado a esto, súmele el silencio sepulcral de una ciudad que antes estaba llena de alegría y que cantaba con gozo y con júbilo. Y la historia muestra sobre esta ciudad que después de haber cantado con regocijo, que después de haber cantado con alegría, ahora está bajo los escombros, ahora está bajo los huesos, ahora está bajo la humillación, ahora está bajo la derrota. Y lo digo, hermanos, porque el pasaje que leímos
Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, no se escribió en un momento de tranquilidad. Muchos pensamos que probablemente Jeremías escribió este pasaje una mañana como hoy, nublada, agradable, que tal vez se preparó su café y tomándose el café dijo, nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Pero la Biblia me enseña que esta porción de las Escrituras, Lamentaciones, capítulo 3, no se escribió en un momento de tranquilidad. Dentro de los registros históricos, se dice que fue por el año 587, 586 antes de Cristo que sucedió un evento catastrófico. Y fue tan catastrófico que Jeremías lo escribe así en Lamentaciones. Quiero que vaya conmigo en su Biblia a Lamentaciones, capítulo 3, verso 1, lo vamos a leer en la pantalla. Y él escribe y dice, yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran. Quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro, como a los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas. Y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Impidió mi paso con un muro de piedra. Hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso o un león, esperando para atacarme. Me arrastró fuera del camino. Me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí y todo el día repiten sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Se perdió todo lo que yo esperaba de Dios. Se perdió todo lo que yo esperaba que Él pudiera hacer. Verso 19, recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Si usted se fija, son palabras difíciles. Y me llama la atención porque Jeremías dice y menciona en el verso 19, no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras, después de haber descrito cómo se sentía él. Cómo sentía que Dios había tensado su arco y había dirigido todas sus flechas a su corazón, que había sitiado su camino, que lo había aprisionado, que había levantado muros delante de él, que le había hecho masticar o comer piedras y polvo. Después de toda esta sensación, Jeremías dice, no encuentro palabras. Yo me imaginaba y pensaba, ¿y si las hubiera encontrado, qué nos diría en Lamentaciones? Si no tener palabras y nos detalla el sentir que él tiene, nos deja ver que lo que sucedió definitivamente no fue algo agradable. Y es que justamente de lo que Jeremías habla en el capítulo 3 de Lamentaciones es el evento catastrófico dentro de la historia que conocemos como el exilio babilónico. Es cuando Babilonia sitia a Jerusalén y termina llevándolos cautivos. Y era un mensaje y una palabra que Dios había hablado desde muchos años atrás si el pueblo no lograba cumplir con el pacto. Esto era algo necesario que sucediera, pero no sabían cuándo, no sabían cómo. Y justamente en el tiempo de Jeremías, a él le toca experimentar y vivir este terrible acontecimiento, el exilio babilónico. Usted lo puede encontrar en su Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, y se narra y se detalla todo lo que sucedió. Y lo podemos encontrar también en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 36. Y quiero leer lo que la Escritura dice, segunda de Crónicas 36, verso 17 en adelante, al 19. Mire lo que la Escritura nos enseña. Dice la palabra, entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos, contra el pueblo de Jerusalén. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a jóvenes como a muchachas, a los ancianos
y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor, que era Nabucodonosor II, el rey que llevó a Babilonia el rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios, y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Y dice la palabra: luego su ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, encendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Este es el evento complicado del que la Biblia nos habla. El templo de Jerusalén es destruido. Aproximadamente año 586 antes de Cristo, Jerusalén es sitiada por Nabucodonosor. Y lo que utilizan, hermanos, es una táctica de hambre. Era la forma en la que los pueblos sitiaban a las naciones. Es decir, cuando las naciones se sentían seguras en su lugar, el pueblo llegaba y rodeaba y les decía: no vas a tener oportunidad de salir. Y la forma era una estrategia de hambre. Acábate todo lo que tienes, y cuando intentes salir por provisiones, yo voy a estar esperándote para matarte. Esa era la forma en la que Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Jerusalén en un tiempo empezó a terminarse todas las provisiones, pero no había manera de que salieran de ese lugar para poder cosechar lo que habían sembrado, o para poder obtener los animales del campo para poder seguir alimentándose. Así que Nabucodonosor sitia a Jerusalén y es paciente, simplemente espera a que el hambre haga su efecto y las personas desesperadas intenten salir, para estos ir acabándolos uno por uno e ir debilitando a la nación, para, llegado el momento cuando se rindan a causa del hambre, poder llevárselos cautivos hasta Babilonia. Esa es la forma en la que lo hizo, una táctica de hambre. Y mire, la Biblia e incluso las crónicas históricas enseñan que esto fue tan grave que se cometieron actos de canibalismo. Las personas empezaron a comerse los cuerpos, empezaron a comerse entre sí del hambre tan grave que estaba en ese tiempo. Lo que me lleva a entender que eso fue tan difícil que llevó a que la dignidad desapareciera, a que la dignidad humana se perdiera. Pero cuando leo la palabra, hermano, me doy cuenta de que no fue lo único que se perdió. La Biblia enseña también históricamente que David tenía la intención de construir un templo donde habitara Dios. Ya no quería que se levantara una carpa, que funcionó y fue un argumento importante mientras el pueblo vagaba de un lugar a otro. Pero una vez que se asentaron y que llegaron al lugar donde Dios había establecido como nación, David dice: yo quiero construir un lugar que sea digno de Dios. Dios no le permite a David construir este templo por sus manos manchadas de sangre, pero es su hijo Salomón el que lleva a cabo la obra. Y lo hemos leído, lo hemos escuchado, se ha predicado. El gran templo que construyó Salomón, los materiales que utilizó, las medidas que hizo, era un templo realmente esplendoroso. Toda la gloria estaba en ese templo que Salomón había construido. Pero para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, el templo no era simplemente un edificio. El pueblo había entendido que el templo que había construido Salomón era el trono de Dios aquí en la tierra. A ese grado lo habían elevado. Ellos decían: Dios habita en el templo. No hay otro lugar donde Dios esté. Dios habita en el templo. El trono de Dios, la morada de Dios, es el templo con todo su esplendor y con toda la gloria que Salomón creó. Así que no era nada más un lugar. Y desde esa perspectiva, el pueblo judío pensaba y entendía: Dios jamás permitiría que su trono fuera destruido. Dios jamás permitiría que el lugar donde está su presencia fuera destruido. El detalle es que la Biblia enseña que los babilonios llegaron, saquearon el templo, quemaron el templo, profanaron, denigraron y terminaron acabando y destruyendo el templo de Dios. Imagina el pensamiento de la nación, diciendo: si ese era el trono de Dios, si ese era el lugar donde la presencia de Dios habitaba, y si Dios no pudo defender su trono, ¿qué nos espera a nosotros? Si Dios no defendió el lugar donde Él desciende aquí en la tierra, ¿qué nos espera a nosotros? Y esto iba debilitando su pensamiento. Era tanto el sentir y la aflicción que Jeremías dice, y vuelvo a leer el pasaje, Lamentaciones, capítulo 3, el verso 8, dice: y a pesar de que lloro y grito. Imagínense la desesperación de alguien que está viendo en ruinas el templo, que está viendo el lugar que se entendía como el trono de Dios acabado, profanado, destruido.
Y en esa desesperación él escribe y dice: yo lloro, yo grito. Pero Dios cerró sus oídos a mis oraciones. Dios no quiso escucharme. Esto, hermanos, no es una metáfora. Esta es una sensación real de un pueblo viendo el lugar sagrado vuelto cenizas. Esa es la sensación de un pueblo que va agotando la esperanza que tiene de poder seguir adelante. Pero no solamente es eso. El templo es saqueado, profanado, destruido. Pero la Biblia me habla del último rey de Judá, el rey Sedequías. Y la Biblia dice que el hambre había hecho su parte en relación al sitio, que se acabaron toda la comida que tenían, todas las provisiones. Los actos de canibalismo empezaron a surgir dentro de la nación. El sitio de Babilonia estaba dando efectos sobre la nación de Jerusalén. Y mire lo que dice la palabra, segundo libro de Reyes, capítulo 25, versos 4 al 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versos 4 al 7. Dice la palabra: entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Y como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, sitiada por ellos, los soldados de Judá esperaron hasta la caída del sol y escaparon por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real. Entonces se dirigieron al valle del Jordán. Verso 5. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey Sedequías, y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado. Es decir, cuando salieron, cada quien dijo: sálvese quien pueda. Y cuando lograron salir de la ciudad por este atajo, por esta brecha, cada quien buscó su lugar. El rey quedó solo, el rey quedó desprotegido, y dice la palabra que fue capturado en las llanuras de Jericó, porque todos lo habían abandonado y se habían dispersado. Verso 6, capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Escuche bien, verso 7. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. A ese grado de tortura llevó el rey de Babilonia, Nabucodonosor, al rey Sedequías. Lo capturaron y lo pusieron e hicieron que observara cómo masacraban a sus hijos, cómo asesinaban a sus hijos. Y luego de esto, dice la escritura, le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que lo último que vio el último rey de Judá con sus ojos fueron cómo le quitaban el linaje al reino de Judá. Lo último que vio Sedequías con sus propios ojos fue cómo masacraban a sus hijos, y el linaje real para la descendencia real se había acabado. ¿Y por qué es relevante esto, hermanos? Porque Dios le había dado una promesa a David, diciéndole: vas a tener un rey que no tendrá fin. Ir saliendo reyes de ti, y la nación seguirá con reyes a causa de este linaje. El linaje seguirá y perseverará. Pero lo último que está viendo Sedequías, que es el último rey de Judá, es el fin de su jerarquía. Es el fin de su legado. Es el fin de su continuidad. Y después de esto le sacaron los ojos y lo llevaron preso. No hay templo, no hay rey. Pero además de esto, dice la palabra, los sobrevivientes, aquellos que lograron escapar de la espada, o aquellos que lograron sobrevivir el hambre, dice la escritura que los hicieron caminar cientos de kilómetros a una tierra extraña, a un lugar que no conocían. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 20, dice la palabra de Dios: se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos, hasta que el reino de Persia llegó al poder. Es decir, en el tiempo, la historia enseña que el templo fue destruido, que el rey presenció cómo su linaje desaparecía, y que a los sobrevivientes los llevaron desterrados. Y lo menciono, hermanos, porque justamente ese es el lamento de Jeremías. Cuando Jeremías escribe Lamentaciones, es justamente ese lamento el que está experimentando.
Él está diciendo, no hay templo, no hay rey y no hay tierras. Se ha acabado lo que teníamos. Jeremías está diciendo, no hay seguridad, no hay legado, no hay sustento. Y esto es sorprendente porque entonces Jeremías entiende que solo queda la palabra y el recuerdo. No hay rey, no hay templo, no hay tierras. Solo queda la palabra y el recuerdo. No hay templo para hacer sacrificio, para cubrir los pecados. No hay rey que pueda dar continuidad en su linaje para defenderlos de las naciones. No hay tierra que pueda sustentarlos para seguir viviendo. Solo queda la palabra y el recuerdo. Y las palabras de Jeremías, hermanos, definitivamente no son un poema de autoayuda. No es un pasaje para decir, nuevas son sus misericordias cada mañana, y poder decir, este es el pasaje que me motiva y me alienta hoy, esta mañana que amaneció tan nublado. Aunque la experiencia de la palabra surge y da ese efecto, la historia me enseña algo diferente. El pasaje que Jeremías escribe definitivamente no es un poema de autoayuda. Jeremías ve el templo destruido. Jeremías ve la ciudad en llamas y lo documenta. Él tiene a bien escribirlo, pero preste atención, porque él no escribe como una crónica. No encontramos las palabras de Jeremías como se encuentran en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, o en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Él no narra una crónica de lo sucedido. La forma en la que él decide narrar, escribir y proyectar la experiencia que él está viendo es a través de un acróstico. Un acróstico hebreo. Y el acróstico, hermanos, es escribir la línea de pensamientos utilizando cada una de las letras del alfabeto hebreo. Empezando por la primera letra y luego a dar continuidad en esa línea de pensamiento, la segunda letra y así en adelante. Un ejemplo para nosotros sería en nuestro abecedario. A veces pienso que Dios me abandonó. B, bueno sería que Dios escuchara mi oración. C, cansado estoy de ese silencio. Ese es un acróstico, pero con todas las letras del alfabeto hebreo se utilizaba. Cuando usted va a la palabra, usted encuentra el Salmo 119 y el Salmo 119 está compuesto por 22 acrósticos. Tienen esta unidad, tienen esta estética, 22 acrósticos que forman todo el compendio del Salmo 119. Cuando vamos a la Biblia en Proverbios 31, que se habla y se explica el elogio de la mujer virtuosa, este elogio de la mujer virtuosa es un acróstico. Todas las letras del alfabeto hebreo están desarrolladas y demuestran, bueno, yo lo estoy diciendo de izquierda a derecha, pero en hebreo es de derecha a izquierda, empiezan a desarrollar las cualidades de la mujer virtuosa en un acróstico. Y esto me llamaba la atención porque yo decía, bueno, ¿y cuál es la razón de los acrósticos? ¿Por qué Jeremías no narra una crónica más que se pueda sumar al segundo libro de Reyes o al segundo libro de Crónicas? ¿Por qué Jeremías determina hacerlo en un acróstico? Y me puse a investigar, hermanos, y la razón por la que los hebreos o los judíos utilizaban los acrósticos es que les ayudaba para que fuera más fácil de memorizar. Si yo tengo una gran cantidad de libros, entonces para mí es más fácil recordar que la primera frase o el primer enunciado va a empezar con la letra A. El segundo enunciado va a empezar con la letra B, que el tercer enunciado va a empezar con la letra C y así sucesivamente. Una forma fácil de memorizar, entonces utilizaban los acrósticos. Pero además el acróstico, hermano, simboliza plenitud y perfección. Es decir, es algo que está completo. Plenitud y perfección, está estructurado, está pensado, está acomodado. Tiene horas de pensamiento, de trabajo, de lógica para que tenga unidad. ¿Y cuál era el propósito? Justamente eso. Dar estructura al poeta para que lo que escribiera tuviera estética y fuera útil para el culto público. Es decir, estos acrósticos se utilizaban en la congregación y se compartían en la congregación. Era la forma fácil de meditarlos, de aprenderlos, de recordarlos, pero entender que había una preparación, entender que había un estudio, que había un trabajo, que había una estructura detrás de ellos. Si me permite decirlo así, un acróstico es un mensaje completo, un mensaje ordenado, un mensaje digno de ser guardado
en la memoria. Eso es un acróstico. Y es interesante porque Jeremías ve lo terrible del panorama. La ciudad en llamas, el olor a carne quemada, los huesos frente a él, el humo subiendo, pero intenta poner orden en medio del caos. Porque él entendía que solo le quedaba la palabra y el recuerdo. Y en ese orden, Jeremías, con esa estructura, con esa identidad en el acróstico, llega a un punto de quiebre. Él está plasmando todas las dolencias. Él está plasmando todo su quejar. Él está plasmando toda su experiencia. Lo que el pueblo está viviendo. Pero él decide escribirlo en un acróstico, letra por letra. Con estructura, con identidad, con estética. Empieza a plasmarlo, pero llega un punto en el que el acróstico lo lleva a un punto de quiebre. Verso 18, capítulo 3 de Lamentaciones. Yo exclamo, dice Jeremías, mi esplendor ha desaparecido. Ya no queda nada de mí. Ya no queda nada de lo que antes era. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Todo lo que yo esperaba de Dios ha quedado sin respuesta. Ese punto donde la fe no se puede fingir, donde la cruel honestidad es todo lo que nos queda. Verso 19. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras, dice Jeremías. Ver el caos a mi alrededor, ni siquiera tengo palabras. Llegó al punto de quiebre dentro de esta estructura, dentro de este acróstico. No hay templo, no hay rey, no hay tierra. Versículo 20. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Siempre estoy pensando en eso. Siempre estoy ahí, recordando lo que era y ya no soy. Recordando lo que tenía y ya no tengo. Lamentándome por mi pérdida, lamentándome por lo que no fue, lamentándome por lo que pudo ser, lamentándome en esta terrible situación, lamentándome por mi pérdida. Y lo digo, hermano, porque probablemente hoy tú llegaste así a este lugar. O probablemente tienes tiempo sintiéndote así en este lugar. Con la dignidad perdida. O tal vez sintiendo que Dios te abandonó. O que lloras y que gritas, pero que Él decidió cerrar su oído y parece que no escucha tu oración. Como si simplemente estuvieras sentado en el trono, pero no escuchando. Con esa terrible sensación de decir, tal vez esta vez sí se ha perdido todo. O peor aún, esa terrible sensación de estar en el borde y decir, probablemente ahora sí se pierda todo. Probablemente ahora sí no hay algo más después de esto. Ese punto de quiebre. Y hablando, hermano, metafóricamente, no sé cuál es tu templo, cuál es tu rey o cuál es tu tierra. Pero tal vez hoy no queda nada de eso. Tal vez es el trabajo. Tal vez es el cónyuge que se fue. Tal vez es el hijo rebelde en casa. Tal vez es el problema económico. Tal vez es la salud en tu hogar, en ti o en alguien más. Y no queda nada de eso. Y vives con ese terrible sentimiento de lamentación por ya no tenerlo. Solo queda la palabra y el recuerdo. Esperando que algo suceda. Esperando que algo llegue. Yendo una vez más al templo para ver si algo cambia. Pero Jeremías me enseña en este acróstico que la confianza en Dios no es una emoción que llega. Escucha bien, Jeremías enseña que la confianza en Dios no es una emoción que llega. Porque muchos están ahí, en ese terrible sentimiento de lamentación, esperando que la confianza llegue. Pero Jeremías me enseña que la confianza es una decisión que nosotros traemos a la memoria. Porque hasta hoy queda la palabra y el recuerdo. Y Jeremías dice, esto es algo que nosotros en un ejercicio forzamos y traemos a la memoria. Escucha, Jeremías está rodeado de muerte.
Jeremías está rodeado de cenizas. Jeremías está rodeado de fatalidad, y escucha bien el término rodeado. Es decir, si voltea enfrente hay fatalidad, hay caos. Si voltea a un lado es lo mismo, si voltea hacia atrás es igual. Rodeado de cenizas, de muerte, de fatalidad. Pero a pesar de eso, dice la palabra que Jeremías decide voltear hacia otro lado. Jeremías decide mirar hacia otro lado. Lamentaciones capítulo 3 verso 21. Dice la escritura: no obstante, y presta atención porque esta pequeña frase cambia todo. No es esperar que la confianza en Dios llegue, es determinarme a entender que aún queda la palabra y el recuerdo y poder decir no obstante. Porque Jeremías dice: sin embargo, a pesar de, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Sin embargo, a pesar de, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. A pesar de estar rodeado de fatalidad. A pesar de no tener lo que antes tenía. A pesar de estar allí en medio de la situación y de este punto de quiebre donde parece que ya no hay nada más, me atrevo a mirar hacia otro lado. Me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Y entonces Jeremías dice, capítulo 3, verso 22, el fiel amor del Señor nunca se acaba. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dale un aplauso a nuestro Dios. Bendito sea su nombre. No obstante, no sé cuál era tu rey, no sé cuál era tu templo, no sé cuál era tu tierra, pero probablemente hoy no está. Solo queda la palabra y el recuerdo. Y la determinación de forzar nuestra mente a esa palabra y a ese recuerdo y poder determinar y decir yo también, no obstante, estoy rodeado por la situación. He intentado aquí, he intentado acá, pero la situación me tiene rodeado, el caos me tiene rodeado, la fatalidad me tiene rodeado. No obstante, decido y me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Mire, la traducción Reina Valera 60 dice el verso 22, la misericordia de Dios. Y la palabra misericordia en el original hebreo es esed o esed. Y se refiere a la fidelidad inquebrantable al pacto. Es decir, la misericordia de Dios no es un sentimiento. Porque a veces pensamos y confundimos y nosotros nos guiamos por emociones. Y tal vez hoy tengo ganas de saludarte, pero tal vez mañana esté enojado y no te saludo. Y es mi emoción. O tal vez hoy tengo ganas de tratarte bien, pero mañana te voy a tratar mal. Y es mi emoción la que dicta. Y muchas veces pensamos que Dios actúa bajo emociones y que la misericordia de Dios es una emoción. Pobre mi hijo, hoy sí lo voy a tratar bien. Pobre mi hija está sufriendo, hoy sí la voy a atender, sí la voy a tratar bien. No, la misericordia de Dios no es una emoción. Es una responsabilidad que Él ha hecho a través de un pacto. Por eso Jeremías dice, el fiel amor de Dios es inquebrantable. Es decir, a pesar de mí, el fiel amor de Dios se mantiene inquebrantable. Nunca se acaba. No es un sentir, es un compromiso de Dios de mantener su pacto, aunque tu mundo se haya derrumbado. Es el compromiso de Dios de mantener su pacto en tu vida, aunque alrededor de ti solamente haya caos. Es el compromiso de Dios de estar contigo, aunque lo único que veas sean los escombros de lo que antes tenías. Y no es un mensaje de autoayuda para hacerte sentir mejor. Es un mensaje de reflexión para recordarte que la misericordia de Dios se mantiene. Que la misericordia de Dios no se acaba. Que la misericordia de Dios no se rompe, aunque tú estés en ruinas. Por eso, hermano, no puedes confiar en lo que sientes cuando tu mundo se está despedazando.
Pero sí puedes confiar en lo que recuerdas, en lo que sabes. Porque aún en ese punto sigue quedando la palabra y el recuerdo. Y ahora sabes. Lamentaciones capítulo 3 verso 22, que el fiel amor del Señor nunca se acaba. Ahora sabes que la misericordia de Dios no es un sentimiento y no se acaba. Ahora sabes que la misericordia de Dios está ahí para ti aún en medio de la fatalidad que pueda estar rodeándote. Ahora sabes que sus misericordias jamás terminan. Ahora sabes que grande es su fidelidad. Ahora sabes que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y presta atención a esto, porque tal vez hoy no es el momento de resolver el dolor. Escúchalo bien. Tal vez hoy no es el momento de resolver el dolor. El momento llegará y sé que Dios lo hará, pero tal vez para ti hoy no es el momento de resolver el dolor. Hoy solo es momento de sostenerte de su misericordia. Y hoy es todo lo que necesitas, porque mañana son nuevas sus misericordias. Hoy es todo lo que necesitas, porque mañana son nuevas sus misericordias. Jeremías se quedó sin templo. Jeremías se quedó sin rey. Jeremías se quedó sin tierra. Se quedó sin casa, sin futuro. Jeremías estaba en la miseria. Dios era lo único que le quedaba. Y descubrió que Dios era lo único que necesitaba. Lamentaciones capítulo 3 verso 24. Me digo, él está escribiendo su acróstico, y después de entender que el fiel amor de Dios nunca acaba, él dice: me digo a mí mismo ahora que he decidido mirar a otro lado a pesar del caos a mi alrededor. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. ¿Quieren estar de pie en esta tarde, hermanos? Quiero preguntarte, ¿necesitas hoy de la misericordia de Dios? ¿Hay alguien aquí que aún se atreva a tener esperanza en la misericordia de Dios? ¿Hay alguien aquí que se atreva a mirar por encima de la fatalidad? ¿Hay alguien aquí que quiera venir al altar y platicar un momento con Dios? ¿Hay alguien que quiera salir de su lugar y decir: hoy yo necesito sostenerme de tu misericordia? Porque hoy para mí solo queda la palabra y el recuerdo, pero la palabra me dice que tu fiel amor nunca se acaba. ¿Alguien más quiere salir? ¿Por qué no pasamos al altar? Cantamos esto y adoramos a Dios, y juntos le decimos: no te quedes en tu lugar si hoy necesitas de la misericordia de Dios para resistir. No te quedes en tu lugar si hoy necesitas de la misericordia de Dios para aguantar un momento más. No te quedes en tu lugar si tal vez tu templo, tu rey, tu tierra han desaparecido, pero necesitas la misericordia de Dios.